Bueno, damos entonces la bienvenida oficial al señor Darío Carosella. ¿Cómo andas, Darío? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por acercarte, Darío, en este día que ya hace calor, ¿viste? Entonces ya hay que reconocer ese gesto, ¿no? de venir hasta los estudios de Milenio, donde obviamente estamos con aire acondicionado, pero bueno, afuera la temperatura debe estar arriba de los 30 grados. Bueno, Darío es actualmente director de recursos humanos para Volkswagen de Argentina, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto tiempo estás en Volkswagen? 27 años. 27 años. Bueno, una compañía que todo el mundo conoce, pero igual vamos a hacer una pequeña introducción en una línea. ¿Desde cuándo? Dotación de hoy, ¿dónde tienen las plantas? Bueno, Volkswagen está en Argentina hace más de 40 años, acompañó todo el desarrollo industrial de este país en todas sus fases, desde mediados de la década del 80 hasta ahora. Uno de los mayores empleadores del país, uno de los precursores de la industria, invirtiendo siempre en Argentina a pesar de sus ciclos. Sí. Hoy en día con dos plantas productoras, una en Córdoba que hace cajas de cambio, Bien. una planta de benchmark mundial en calidad, y una planta productora de autos en General Pacheco, Bien. donde hacemos hoy Amarok y Taos, Bien. productos locales de exportación para mercado local y de ¿Y exportación. las cajas van a todas partes también? Las cajas se exportan 100% y van a una gran cantidad de países del mundo. ¿Sí? O sea que hay un montón de autos Volkswagen y otras marcas que tienen cajas de cambio cordobeses. Muy bien. ¿Y cuánta gente me dijiste hoy son aproximadamente? Y hoy somos más de 4.700 de Volkswagen, y después hay una familia de proveedores, empleo indirecto, que es mucho más grande, trabajando en las dos plantas, ¿no? Bien, y nos zambullimos entonces en la industria automotriz, dos líneas de prepandemia, pandemia, pospandemia. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo se está moviendo eso? Bueno, si vemos el mercado automotriz es muy parecido a un electrocardiograma y por ahí no uno de los más sanos, digamos, por los picos y los valles. Recordemos que en 2013 Argentina llegó a casi tener un mercado de 1 millón de autos, ¿no? Lo que tampoco habla de un mercado normal, y hoy va a cerrar en menos de 400.000, ¿no? Wow. El mercado total. En el medio pasó de todo. Un mercado por ahí normal argentino sería más cercano a 600, 700, ¿no? Y con posibilidades de desarrollo. Entonces, en pandemia se sufrió muchísimo, la actividad cayó muchísimo como en todos lados, y ahora está en una fase de recuperación con muchas restricciones. Bien, y ahora de vuelta nos seguimos metiendo, bueno, mundo del trabajo. Vos estás hace mucho tiempo y por eso también nos parecía súper rico tu visita. Entender hoy, esto justamente aquellos que nos escuchan y dicen, bueno, ¿cómo es trabajar en la industria automotriz? ¿Cuáles son tal vez los perfiles profesionales claves, críticos, incluso que vos has ido viendo que han ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Históricamente siempre fue el sueño de mucha gente. ¿Por qué? Porque es la madre y el padre de todas las industrias, ¿no? Por su nivel de integración, por su diversidad de procesos, hoy en día por su tecnificación. Entonces sigue siendo eso, sigue siendo una industria altamente dependiente de la mano de obra, por supuesto, pero también tecnificada, y también que integra un montón de actividades, incluso actividades comerciales complejas, actividades con mucha tecnología. Entonces tenemos desde operaciones manuales hasta operaciones automatizadas y mucho nivel de integración de las profesiones que nombres. Cualquiera tiene que ver y tiene lugar. Entonces hoy buscar perfiles para esa industria sigue siendo una tarea compleja, y yo creo que cada vez más compleja porque está cada vez más tecnificada, ¿no? O sea, eso quiere decir que más allá del clásico técnico, operario, ingeniero, también podemos encontrar perfiles de tecnología, de IT, manejando tal vez un robot y todo eso. Muchísimo, porque está el operario de producción, pero también está el operario que entiende, conoce, maneja, programa y repara un robot o una celda automatizada. Eso en el ámbito de producción, que hay muchísimo. Y en el ámbito administrativo también. ¿Por qué? Porque la comercialización, los canales, la comunicación cambió mucho, la forma de hacer publicidad, recursos humanos cambió muchísimo también, IT ni hablar, finanzas. Entonces hay una integración tecnológica total que no es una opción no acompañar. Esto avala lo que siempre, sabés, Darío, venimos diciendo, ¿no? Del auge de la necesidad de perfiles de tecnología, si querés no puros, pero obviamente vinculados y que entiendan un negocio desde lo comercial, de la producción, recursos humanos, ¿no? Pero eso que vos decís para mí es la clave. ¿Por qué? Porque para usar el ejemplo del ingeniero, ¿no? Experto en su tarea, pero que no tenga conexión con el negocio, hoy no es útil al equipo, no es útil al negocio. Cualquier especialidad profunda, la que sea, ¿no? De ingeniería,
tecnología, si no está conectada con el propósito del negocio y con el negocio, no sirve, no sirve. Es funcional. Y un pequeño punto, Darío, siempre es un lugar bastante común o famoso en la industria automotriz, la famosa formación técnica, sí. ¿No? ¿De qué años sabrás mejor? ¿70, 80? ¿80? Y sí, porque ahí pasó que se empezó a integrar, en muchos casos incluso aparecieron los planes duales o las escuelas dentro de las fábricas. Volkswagen tiene una, por ejemplo. Okay. Porque eso ayuda a una formación técnica que por ahí el sistema educativo no te lo da o se requiere más tiempo. Entonces es fundamental que desde la base venga, pero también que desde la empresa se mejore. En eso los planes duales o la integración con escuelas secundarias ayudaron mucho. Es interesante esto, no te voy a poner a vos en el compromiso, pero viste que en la ciudad está ahora el programa donde busca justamente que los chicos en el último año tengan esta experiencia profesional. Sí. Y no es muy distinto a esto que hacían las empresas, donde formaban con una escuela y se iban empapando de lo que era el mercado laboral. Y no era algo que muy positivo. Mirá, nosotros tenemos, porque tenemos una escuela, un plan dual. Después tenemos y sponsoreamos y creamos carreras universitarias con la UTN en la Regional Pacheco. Ahí, durante la carrera y sobre todo en los últimos años, hay una integración con el mundo del trabajo. Y después nos obligamos a que los mejores promedios, los mejores alumnos tengan su oportunidad laboral. Que ya vienen igual, ¿no? Practicando y conociendo la empresa. Sí, vienen haciendo prácticas, vienen ocupando puestos de trabajo como parte de su currícula y está completamente integrado. Después ya forman parte de ser empleados, ¿no? Bueno, por eso digo, estas prácticas donde se vincula la educación con el trabajo formal, que en definitiva sirve para achicar, ¿no?, estos puentes que a veces pueden ser limitantes para que los jóvenes se inserten al mercado laboral, digamos, existen de hecho y funcionan y a veces no se sabe tanto y bueno, tienen buenos resultados, ¿no? Tienen excelentes resultados para todo, es virtuoso para la empresa, para la comunidad, para las mismas personas que después se desarrollan. Mirá, por ejemplo, hay un programa que tenemos nosotros que es exclusivo para chicos que están terminando el secundario pero que no son parte del plan dual, que se llama Futuros Expertos, es de recursos humanos y específicamente los entrena en lo que serían sus primeras entrevistas laborales. ¿Y eso los toman donde? ¿De las escuelas de la zona? De las escuelas secundarias de la zona junto con la Fundación Nordelta. Entonces tenemos talleres donde con los chicos se simulan entrevistas de trabajo. Yo siempre digo que a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera preparado, claro, por lo menos para la primera entrevista de trabajo. Y acá los chicos se los prepara, se simula, se practica con especialistas de recursos humanos y se les da devolución. Y hasta, no es solamente cómo hacer un currículum, sino también cómo llevar adelante las primeras entrevistas. Bien, estamos hablando con Darío Carosella, que es director de Recursos Humanos de Volkswagen en Argentina, y ahora saltamos un poco de esta zona, nos vamos a otra, y de hecho nos movemos a otro país. Quiero recorrer con vos la experiencia. En estos 27 años estuviste trabajando en otros países. ¿En dónde estuviste trabajando? Estuve un poco más de 2 años en Brasil y más de 4 años en Alemania y después distintas experiencias más cortas en otros países. Bien, parece que hace una zona, un cuarto de final del Mundial. Sí, más o menos. Está en Argentina, Alemania y Brasil. Qué grupito ese, sí. Picante. Bueno, bravo. Decime en una línea lo que más te sorprendió positivamente, ¿no? Sí. De trabajar en Alemania y en Brasil. Bueno, primero, como todo, hay que ser permeable y siempre ser consciente de que uno tiene la obligación de adaptarse y no pretender que el resto se adapte a uno. Entonces hay que ir con ganas de aprender. A mí me sorprendió mucho, primero en Brasil, una capacidad de organización y la dimensión del negocio. Eso me sorprendió porque, San Pablo estabas vos. Claro, yo estaba en el área de San Pablo y yo sabía que el mercado de Brasil era mucho más grande, pero me sorprendió cuando lo vi. Claro. Y cuando lo vi en acción y cuando vi la dinámica del negocio. Entonces eso a mí me hizo dar cuenta que yo estaba en otro ritmo, pero el ritmo propio de aquí, pero que necesitaba adaptarme y entenderlo. Y mirar el negocio de otra manera. ¿Alemania? ¿Y dónde estuviste? ¿En qué ciudad? Y estuve en Hannover, que es en el norte de Alemania, la mayor parte del tiempo, y mucho en Wolfsburg, que es la casa matriz de Volkswagen, ¿no? Pero después mucho recorriendo el país con proveedores y otras empresas. Y de Alemania, un poco el cliché de, cuando viste dice todo funciona, bueno, la verdad que sí. No es un cliché. No, parece que es verdad y yo lo viví por mucho tiempo. También hay muchas cosas para mejorar. También
ahí aprendí la importancia de la planificación, de los tiempos. Una cosa muy corta que pinta, a mí, como todo, me molestaba cuando alguien me decía, ¿podemos hacer tal cosa? Sí, sí, la vamos a hacer. Y cuando me preguntaban, bueno, ¿para cuándo lo podemos tener? Yo me sentía ofendido, o hablando coloquialmente, hasta apretado, como diciendo, ¿y por qué me preguntás para cuándo? Si yo te dije que lo voy a hacer. Después me di cuenta que el cuándo es fundamental, el cómo también es fundamental. Entonces, la planificación, el timing, cumplir con los hitos, controlar en el mejor sentido de la palabra, no el micromanagement, pero sí acompañar y tener previsibilidad. Eso en Alemania me sorprendió al principio, me chocó, me molestó, como bien latino desordenado, claro. Después me di cuenta que era lo mejor. Y ahora vamos del otro lado. ¿Qué pensás que tiene Argentina que no viste en otros países laboralmente? ¿No? Sí, no vamos a meter en temas social porque... Seguro. Pero dije, si esto fuera no lo encontraba. Hay otro cliché que no es cliché, que es la capacidad de adaptación. Y yo creo que eso bien enfocado, ahí no hablo del desorden, bien enfocado y sistemático, la flexibilidad en el mejor sentido de la palabra es un potencial nuestro siempre y cuando tenga... Está bueno que sí, flexibilidad, no desorden. No, exacto. Y es una capacidad de adaptación, pero con decisiones... Y después aplicar esto que hablamos del tiempo, el timing. Pero vos querés todo, vos querés la flexibilidad. Claro, es que es nuestro fuerte. Cuando el argentino y el latino en general, ¿no? Porque en Brasil hay otro nivel de evolución, pero cuando se conjugan esas dos cosas, somos imparables, porque nos acostumbramos. A mí también me encantaría que nuestro contexto fuera mucho más tranquilo y estable, pero esta dinámica nos da otra cabeza para encontrar soluciones y para ejecutar de otra manera, siempre y cuando no nos desordenemos ni se transforme en caos. Y otra duda que me surge, vos sabés, Darío, hoy en Argentina, sobre todo los jóvenes, esto creo yo que tiene algo de cliché, algo obviamente que es una realidad que muchos jóvenes hoy están bastante desesperanzados y evalúan afuera, no estoy diciendo que no sea así, creo que personalmente que tiene un poquito de más, pero cuando uno tiene que tomar esta decisión, hablemosle ahora a la gente que dice, bueno, quiero buscar trabajo afuera, físicamente, no hablemos virtual porque también está posibilidad. Total. ¿Cuál es tu recomendación para evaluar esa decisión correctamente? Quiero decir, ¿qué variables tenemos que poner para que después eso funcione y no sea un chasco? Bueno, primero una reflexión mini desde la emoción. Sí. Yo siempre creo en el cambio desde adentro de las cosas. Entonces, si a vos, a cualquier joven, ¿no?, te interesa tu país, tu sociedad, intentá primero cambiarla desde adentro y ver todas las oportunidades que este hermoso país tiene dentro de su caos. Entonces, primero, veamos realmente si no nos estamos escapando de algo, porque buscar el futuro todo el mundo tiene derecho, pero veamos primero si no nos estamos escapando y qué se puede hacer acá. Después, como todo el mundo que tenga derecho, no es tan fácil, no en todos lados nos están esperando con los brazos abiertos. Las oportunidades en el mundo son cada vez menos, el mundo es cada vez más competitivo, más duro, más difícil, desde lo social también, y eso lo sufrimos mucho nosotros. Entonces, y me gusta tu aclaración de que sea físicamente, porque virtualmente hoy podrías trabajar en algunas cosas de cualquier lugar. Vivir en otro lado es otra experiencia completamente diferente, no solo en lo laboral y en lo social, y ahí también hay que ver cuál es la contribución para uno, ¿no? Entonces hay que pensarlo muy bien. Ya sea Brasil o Alemania, que son bien distintos. Cualquiera, porque Brasil mismo tenemos enormes similitudes, pero enormes diferencias también, porque son propias culturales. No, uno puede decir Brasil más cerca, somos latinos, pero ahí también es un desafío. Pero también te pasa con Chile, con Bolivia, con Uruguay, incluso. Entonces eso es muy fuerte y depende de una situación personal, ¿no? Pero las diferencias son muy grandes. Bien, y que lo cuenta es Darío Carosella, que lo cuenta en carne propia porque estuvo sus buenos años en Alemania y en Brasil. Aquellos nos están escuchando, director de recursos humanos de Volkswagen. Vamos a ir rápidamente, como si fuéramos en un auto moyano, a escuchar el tema Humanos con Recursos y después seguimos aquí en la tarde de Milenio. Estamos hablando del mundo del trabajo con nuestro invitado del día de hoy, Darío Carosella, director de recursos humanos de Volkswagen, aquí en Argentina, con mucha trayectoria desde joven. Y voy a aprovechar eso, Darío, para preguntarte, esta ya está a 5 minutos de ser la pregunta Humanos con Recursos, ya la estamos patentando, por más que después alguno me la use, que tiene que ver con el primer trabajo. Sí. Yo quiero saber primero si es correcto que tu primer trabajo fue Volkswagen o hay otro. En relación de dependencia formal fue Volkswagen, sí, pero antes... Ese quiero. Sí. ¿Cuál fue ese primer trabajo?
y hoy sería considerado trabajo infantil, de esclavo, todo eso junto, cuando tenía 11 años o algo así. Eso ya es abusivo. En un taller textil. Mira. En un taller textil del barrio donde yo vivía, en San Justo, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hacía ese taller textil? Y cortaba, cosía, pegaba etiquetas, pero ahí aprendí a amar el mundo del trabajo. Mirá, me adelantaste la pregunta. Sí. Lo que te iba a preguntar es, ¿qué aprendiste ese primer trabajo que te sirvió para después? Y era un taller en condiciones muy precarias, por eso digo hoy sería clausurado, iríamos todos presos, el dueño inclusive, pero era un italiano emprendedor que hacía ropa y la vendía después acá, principalmente en el 11. Pero ahí aprendí a organizar, aprendí técnica del trabajo, pero más que nada lo que era el mundo y la responsabilidad del trabajo. Lo empecé haciendo porque era una persona muy simpática, yo charlaba mucho con él de fútbol, de cualquier cosa, era amigo de mi papá, y un día, ¿querés acomodar eso? Sí, otro día y otro día. Tráemelo, Darío. Claro, y así fue que me fui quedando y terminé haciendo cosas con Pablo, que así se llamaba, y ahí aprendí lo que era la industria textil en un taller de barrio, pero con técnicas que aún hoy se usan, máquinas que aún hoy se usan, y ahí me di cuenta de lo que era el mundo industrial, el mundo del trabajo. Me encantó. Y una pequeño apéndice a eso, y de ese primer jefe, ¿qué aprendiste también? ¿Que era este italiano o había otro que te daba órdenes? Era él porque era el dueño, pero aprendí las dos cosas, ¿no? Esto de cuando era sentarse a tomar mate y estaba bien y se hablaba, pero cuando había que trabajar, la responsabilidad en el momento que corresponde y la forma de hacer el trabajo. Sobre todo aprender las consecuencias. Yo recuerdo, cortar mal una encimada de tela de un montón generaba un desperdicio que era muy costoso. Y eso tenía consecuencias, claro, de todo. E incluso no darse la calidad. No darse cuenta a tiempo de los errores y lo que ocasiona cuando ese error va para adelante y termina en un producto defectuoso. Sobre todo en un proceso productivo, ¿no? Como es el textil. Y ya te fuiste colando ahí en la industria automotriz, porque la industria automotriz es fundamental. Es un proceso, digamos, distinto, pero también un proceso continuo. Ahí tenemos nosotros pasión y obsesión por la calidad, porque no podemos permitir que un producto como los nuestros, que son de los más exitosos del mercado, algo salga mal. Claro. Sobre todo cuando interviene tanta gente, tantos procesos, tantas máquinas. Entonces ahí es... La concepción antigua del control hace muchos años que no existe, pero para nosotros hay más todavía. Cada uno es responsable de lo que hace y por supuesto que se aprenden los errores, pero la responsabilidad es la clave. Y vos, Darío, lo aprendiste ya hace tiempo hacia atrás con el taller textil. Sí. Dos cortitas de coyuntura, te las pregunta, estamos con un poco de tiempo, pero hay espacio para ahí al pie. La semana de 4 días, viste que se habla mucho. Sí. ¿Te gusta o no te gusta? ¿La ves viable o no la ves viable? A mí, yo creo que siempre hay que adaptarse a las modalidades del trabajo. Entonces, todo lo que sea productivo, que sea para dignificar el trabajo, que tenga un resultado de calidad y nos coloque en un nivel competitivo, es bueno. Yo no creo en las reglas generales para todas las actividades. Bien. Entonces, cada actividad tiene que regularse o autorregularse dentro de un marco legal. Entonces, la jornada de 4 días... Diría sí, depende para dónde. Depende para qué. Yo no creo en soluciones generales y yo creo que ese tipo de debates, o mejor dicho, de rótulos, anulan los debates. Bueno, y ahí te engancho, te hago así una línea punteada a otro tema que es un tema recurrente y pendiente en el mercado laboral argentino, que es la reforma laboral, ¿no? Alguien como vos que tiene mucha experiencia, que está en un sector definitivamente con mucho peso de los sindicatos, si podrías hacer una reflexión de qué cambiarías cuando pensamos una reforma laboral, es decir, sobre qué eje, sobre qué ámbitos habría que trabajar o lo que te surja de esta palabra. Bueno, primero, para mí, reforma laboral es otro rótulo que anula el debate y que hasta lamentablemente es usado políticamente para justamente no debatir de fondo las cuestiones. La industria, las actividades en general se regulan, se adaptan y de hecho eso ocurre. Lo que pasa es que lo peor que podemos hacer es ponerle un rótulo y menos un rótulo como ese. Para mí es un proceso de modernización que ocurre, no automático, pero va ocurriendo solo. Y si vemos un montón de actividades, ya está. ¿Ejemplos? Y hay productividad, hay premios, hay regímenes de horarios, home office, semana. ¿Debatimos de 4 días? Bueno, hay actividades con semanas de 3 días. Ya. Existen.
Pero si queremos mostrarlo como un cuco, como algo para asustar, como para usarlo políticamente, bueno, todo puede ser usado políticamente. Habría que poner otro título, ¿qué le ponemos? ¿O cómo lo planteamos? Para mí es el mundo del trabajo según la actividad que te toque y que quieras hacer. Y aparte, mientras sea productivo, competitivo, socialmente responsable y útil para las personas y con equilibrio para las personas, para su trabajo y para su tiempo libre, su familia, su esparcimiento, hacer deporte, vivir, todo integrar, porque tampoco a mí me gusta cuando se habla balance entre trabajo y vida, como si... ¿Por qué no te gusta? Porque el trabajo es parte de la vida. Entonces, ¿la vida qué es? El trabajo es vida, y bueno, la vida social también es vida, la vida familiar también es vida, todo es vida. Entonces, cuando lo ponemos en cajas distintas como si no se hablasen, está mal. Entonces, para mí lo que hay, el trabajo se regula, se autorregula, de vuelta, con un marco legal, por supuesto que es necesario, pero tampoco no aplica igual para todo. No es así hoy el mundo del trabajo. La última, Darío, me gustó tu inicio, que podemos decir literalmente bien de abajo, ¿no? Con mucho orgullo, a los 11 años trabajando en un taller textil ahí por San Justo, hoy director de recursos humanos de Volkswagen, 4.700 personas, hablas alemán, supongo. Un gran equipo, hablo alemán, hago lo que puedo, sí. Haces alemán. Sí. ¿Qué le recomendarías a aquellas personas que hoy tienen que salir al mercado laboral a buscar trabajo, a buscar empleo? Primero, muy breve, y lo mencionamos, Volkswagen para mí, lo digo, es un gran equipo, un excelente equipo. El equipo de recursos humanos para mí de verdad es el mejor de la industria, no me canso de repetirlo porque es así, y sin equipo de verdad que no hay nada. Ahora, ¿qué le recomendaría? Bueno, alguien que primero tiene que pensar también cuál es el valor que le agrega a la organización en donde te querés meter. ¿Cuál es tu diferencial? ¿Por qué lo querés hacer? ¿Con qué querés aportar? Y acá no hablo de aquello transaccional puro, sino de yo voy a trabajar en un contexto, en un ecosistema. Entonces tengo que pensar no solamente en cuál es mi propósito, mi idea, mi desarrollo, sino conocer bien la empresa, cuál es el propósito de la empresa, cómo encajo yo ahí y si voy a estar bien ahí. Y si no va a ser un contrato falso que a los meses me voy a cansar, me voy a ir. Entonces tengo que entender bien qué es lo que quiero. Entonces también entender que las organizaciones tienen propósitos y objetivos y que los tienen que cumplir, porque eso es lo que hace a la vida del trabajo. Entonces, que aprendan, que no se queden quietos, que sean transversales, que no se queden en la caja de, bueno, yo empecé de producción, soy de producción, yo empecé en comercial, soy comercial, que entiendan el negocio. ¿La carrera depende de uno o depende de la empresa? No, de uno, y no importa en qué empresa estés, absolutamente de uno, siempre y cuando vos entiendas el negocio de la empresa y tengas ganas de hacer mucho más de lo que te toca o parece que tenés que hacer y que quieras hacer más y aprender más y trabajar en equipo. Es así. Gracias, Darío. Una cortita. Estuviste en Alemania, Brasil y Argentina. ¿Por qué hinchas en el Mundial? Argentina. Muy bien, sin duda. No te van a atender el teléfono en Alemania y en Brasil. Vas a tener problemas. Darío, muchas gracias por la visita. Gracias por la invitación. Nosotros hasta aquí llegamos en Humanos con Recursos. Últimos programas. Nos quedamos en el vuelo de regreso aquí en la tarde de Millennium. Chao.